estáis, en respeto a la palabra de Dios, a la lectura que vamos a tener de la palabra, vamos a estar de pie un momentito más solamente. No os cansáis, ¿verdad? Y si alguno se cansa puede sentarse, no pasa nada. Salmo 27. Está un poquito largo, pero vamos a leer el Salmo 27, porque tiene que ver con lo que vamos a meditar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de el que todo lo puede. Amén. El que todo lo puede, y aquí lo vas a ver ahora. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados, mis adversarios y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Pastor, grupo de alabanza, muchas gracias. Gloria a Dios por este tiempo tan hermoso. Tomar asiento, por favor. Bendito sea Dios. Aleluya. Parece que no pasa el tiempo, querida hermana Rosita. Verte aquí ahora así delante, es como que de repente veo ahora el rostro de mi querida suegra, de mis padres y de otros hermanos que partieron a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero qué bueno verte aquí en esta mañana, gloria a Dios, y ver que el Señor ha cuidado tu vida y tus años. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos hoy a meditar en uno de los atributos de Dios. Es muy bendecido para todos cuando meditamos en los atributos de Dios. No podemos ver a Dios. ¿Alguien le ha visto? La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, sino el unigénito Hijo de Dios. No podemos hacer un dibujo o retrato de Él. Es imposible. Algunos han tratado de pintar a Dios. Ay, qué necios, ¿verdad? Pero sus atributos, sus cualidades, son como las líneas de un dibujo que nos permiten percibir lo que realmente es Dios. Los teólogos han tratado de definir a Dios con estas frases, viendo el contexto bíblico. Él es soberano, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, infinito e inmortal, por mencionar algunos de sus atributos. Pero, ¿podrá haber una lista concluyente de sus atributos que lo defina? Porque Él es Dios. No hay palabras o pensamientos de los hombres que puedan explicar su infinitud. Es imposible. Él es mucho más grande de lo que imaginamos, pues su presencia, queridos hermanos, dice la Escritura que llena todo el universo. Él es más poderoso de lo que sabemos, entendemos e incluso experimentamos. Más sabio que la sabiduría de todos los hombres puestos juntos. Su amor está más allá de la comprensión humana. Querido hermano, yo no comprendo a Dios en el amor que tiene hacia mí.
porque siendo un pecador, Él me sigue amando. Su gracia no tiene límite, su santidad es inigualable, sus caminos son inescrutables. Después de todo, Él es el único Dios verdadero. No existe más dioses que Dios, nuestro Dios en el que creemos. No lo existe. Aunque te lo quieran poner, no los hay. Los dioses no los creamos nosotros y los adoramos nosotros, pero solo hay un Dios que es el que nos ha creado. Él no tiene principio y fin. Él creó todas las cosas y todas las cosas existen por su divino poder. Él no tiene compañeros que le den consejos. A Dios nadie le aconseja. ¡Ay! ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede tratar de que Él cambie los pensamientos? De ninguna manera. Dios sabe lo que tiene que hacer. Nadie puede entenderlo completamente. Hermano, ¿tú comprendes a Dios? Yo no lo comprendo. No sé cómo hace ciertas cosas. Incluso a veces se me pone en la mente como Jonás. No sé por qué ni tan siquiera ama a los que yo odio. Aquellos que te hacen mal, Él los ama y quiere que le llevemos el mensaje de salvación. Él es perfecto en todas sus perfecciones. El teólogo Anselmo dijo que Dios es aquello de lo cual nada más grande es concebible. Aquello de lo cual nada más grande es concebible. Mientras el teólogo Strong, famoso creador de la famosa concordancia bíblica, dijo: Dios es el Espíritu infinito y perfecto, de quien todas las cosas tienen su origen y su sustento y su fin. Hay algunos que piensan que conocen a Dios, pero lo único que saben de Él es lo que Dios ha revelado. ¿Y a dónde lo ha revelado? Solamente a través de su palabra. Aquellos insensatos que tratan de hablar en el nombre de Dios, o aquellos que tratan de decir como un personaje que está viviendo la historia de este mundo y nos está haciendo, perdóname, vivir malamente, es capaz de decir que él se siente iluminado y dirigido por Dios. ¡Qué desfachatez, hermano! ¡Qué desfachatez! O algunos que tratan de decir: Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, pero por favor, Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, imaginamos y de los pensamientos que tengamos de Él. Hay una anécdota. Esto que estoy diciendo es parecido a la historia de 6 ciegos que estaban tratando de describir a un elefante. 6 ciegos describiendo a un elefante. Uno de ellos tocó el colmillo y dijo: un elefante es agudo como una lanza, porque había tocado el colmillo. El segundo hombre le tocó la enorme cara y exclamó: no, el elefante es como una pared, no hay quien vaya contra él. El tercer hombre le acarició la trompa en movimiento y llegó a la conclusión de que un elefante era parecido a una serpiente por el movimiento que tenía. El cuarto hombre trató de abrazar una de las patas del elefante, pero como no pudo, entonces dijo: el elefante es como un árbol. El quinto hombre tocó sus enormes orejas y dijo: es fácil, el elefante es como un abanico, porque me está dando aire. El último hombre agarró una pequeña cola y finalmente dijo: a ti te hicieron todo mal, te pareces a una cuerda. ¿Cuál de los 6 tuvo razón? Ninguno. ¿Quién de los 6 se equivocó? Todos ellos. Así somos al momento de tratar de conocer a Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que entiende completamente lo infinito y lo todopoderoso del Dios del universo? ¿Quién? Nadie, nadie, hermanos. Nadie sabe lo suficientemente para explicar completamente a Dios. Hoy vamos a considerar, hermanos, con toda humildad, unos breves pensamientos, porque claro, si tuviéramos que tocar aquí en esta mañana todo el concepto de la omnipotencia de Dios, teológicamente, pues entonces nos tiraríamos aquí clases y clases, ¿verdad? Pero para eso está Einstein. Hoy vamos a considerar una de estas cualidades, que es esta, la omnipotencia de Dios. Esto significa que Dios puede hacer cualquier cosa que se propone hacer, porque Él es todopoderoso.
¿Alguna vez, querido hermano, has tenido la experiencia de frustración? Levanta tu mano, por favor. Más de los que yo creía. Yo levanto las dos, ¿eh? Y si puedo levantar los pies, los levanto también. Nos hemos sentido frustrados en muchas ocasiones. ¿Alguna vez te has propuesto algo, lo has intentado y simplemente no lo has podido hacer? Muchas veces, muchas veces. Seguro que sí. A todos nos ha sucedido, porque la impotencia humana es parte de lo que somos realmente. Porque somos limitados y no podemos ir más allá de lo que nosotros podamos hacer. Pero quiero decirte en esta mañana que a Dios nunca le pasa esto. Jamás, jamás puede sentir impotencia, porque Él es todopoderoso, bendito sea Dios. Y vamos a ver en esta mañana 4 manifestaciones de Dios que están a nuestro favor para nuestra vida. La primera es: Dios es capaz de hacer perfectamente bien todo lo que se propone hacer. Escúchame bien. Dios es capaz de hacer todo lo que se propone bien, bien. En este relato que voy a leer aparece por primera vez en la Biblia la palabra hebrea El Shaddai, el Todopoderoso. Dice la Escritura en Génesis 17:1. Era Abraham de la edad de 99 años. 99 años. ¿Hay aquí alguien de 99 años? A los 99 años se le aparece Dios a Abraham. Si tú crees que Dios no puede hacer ya porque eres mayor, y esto me lo pongo yo a mí mismo, mételo aquí, Manuel. Dios no puede hacer nada contigo. Piensa que a Abraham a los 99 años se le apareció. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Gloria a Dios. Esta es una verdad que, si la comprendemos bien, puede transformar nuestras vidas. Dios reveló este lado de su carácter al patriarca Abraham. Le dijo que en su vejez, fíjate, 90 años, en su vejez iba a tener un hijo. Porque él le decía: Señor, yo ando caminando por ahí y veo que no me ha dado prole, no me ha dado descendencia, y creo que este criado mío, Eliezer, es el que me va a heredar. Y Dios le dijo: de ninguna manera, tú tendrás un hijo. La promesa no se cumplió de inmediato, porque nosotros, cuando creemos en el poder de Dios, decimos: que se cumpla ya. Hace un momentito hablaba con una hermana: ya, las cosas de Dios, ya, tiene que ser ya. Párate. Para Dios no hay ya. Dios sabe cuándo tiene que hacerlo y cómo hacerlo. Pasó un tiempo. No se cumplió de inmediato. Pasaron varios años. Pero Dios es fiel. En cierto momento visitó a Abraham y le repitió la promesa. Le dijo que al año que viene tu esposa Sara tendrá un hijo entre sus brazos. Y Sara estaba escuchando lo que estaba diciendo el Señor Abraham. Y entonces, ¿qué hizo Sara? ¡Qué gracioso! ¡Se rió! ¡Se rió! Hermanos, así a veces nos pasa a nosotros, que cuando no vemos que Dios actúa, Dios, no es que nos riamos, es que no tenemos ya afecto por lo que realmente Él ha prometido que va a hacer, y decaemos, y en cierto modo desperdiciamos lo que Dios va a hacer en nuestra vida. ¡Qué gracioso! Una mujer de esa edad iba a dar a luz y empezó a reírse. Y esto nos lo relata el capítulo 18 de Génesis. Dice: pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y pronunció estas palabras de nuevo: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Bendito sea el Señor. ¿Acaso, está la pregunta, hay algo imposible para el Señor? Al año Sara había dado a luz a su hijo Isaac.
cuyo nombre significa risa, para que lo tengas constantemente en tu mente. En hebreo, Isaac significa risa, o sea, cada vez que decía Isaac, decía risa, 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 y lo tendrían marcado en su mente y en su corazón hasta que esta mujer se fue con el Señor. Y hermanos, en el ejemplo de Abraham vemos que lo imposible para la humanidad es fácil para Dios. Es fácil para Dios. Puede ser, querido hermano o hermana o amigo que estás aquí en esta mañana, puede ser que tú te estés enfrentando a una situación que te parece imposible. No lo sé, pero a lo mejor te estás enfrentando a ella, a una situación de la cual no hay salida. Imposible. No sabes cómo se podrá resolver humanamente hablando. No encuentras la salida. Pero déjame decirte una cosa. Para Dios no hay nada imposible. Pon tu confianza en el Todopoderoso. Él no siempre hará lo que nosotros esperamos, pero nunca faltará su poder. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Hermanos, no menospreciemos las formas de actuar de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, yo no sé qué está pasando, pero está mermando la confianza en el poder de Dios. Parece que somos tan autosuficientes. Todo lo tenemos en nuestra mano dispuesto. Podemos tener incluso una pequeñita cuenta en el banco, podemos tener un coche, podemos tener una casa, podemos tener... Yo recuerdo hace muchos años un hermano que vino de Cuba. Vino a España, aquí estuvo desarrollando su vida cristiana y le dijo: una de las cosas que más me asombra, pastor, es esta. Y es que yo en Cuba no tenía seguridad social. Lo estaba pasando mal, los médicos. Y aunque tuviéramos médicos, no tenían medios para curarnos. Hermano, la única manera que los creyentes tenemos en Cuba, decía, es orar a Dios Todopoderoso y esperar en el Dios Todopoderoso. Y dije: pastor, ahora cuando me pongo enfermo no tengo más que ir con mi tarjeta a la seguridad social y me atienden. Y en eso él pensaba que su fe quizá había decaído en ese asunto. Hermanos, porque todo lo tenemos tan a nuestra mano, tan a nuestro antojo. Hermanos, no desperdiciemos el poder de Dios. Cuidémonos. Porque no sabemos. Yo no quiero que sufráis, hermanos. Yo no quiero sufrir tampoco. Pero no sabemos los tiempos que nos puedan esperar. Por lo tanto, tenemos que confiar en el poder de Dios. La segunda cosa, el Señor muestra su poder en nuestras circunstancias difíciles. Pablo dijo: Señor, quítame el problema de la vista. Y le dijo el Señor: bástate mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo dijo: pues resulta que cuando yo soy débil, soy fuerte. Aleluya. Cuando yo soy débil, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Gloria al Señor. Muchos años después de la vida de Abraham, el pueblo de Dios había quedado desolado a causa de su pecado y de desobediencia, como siempre pasa. Nosotros somos los que nos metemos en los avisperos. Dios no nos mete en ningún avispero, nosotros nos metemos en los avisperos. Y cuando nos hemos metido nos pica la avispa. Y cuando nos pica la avispa, que es el pecado, pues entonces viene el problema. ¿Verdad que sí? Y esto le pasó al pueblo de Israel. Jamás le dijo Dios que hiciera lo que debería hacer. Pero lo triste para el pueblo de Israel es que la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Ay, pobres judíos, siempre están con las mismas. Y no aprenden, Y ahora quieren luchar más, a ver si es que le va a costar más. El otro día había un vídeo de alguien de Israel que estaba allí en Jerusalén. De repente, un misil cayó sobre una sinagoga, destruyó la sinagoga. ¿Qué es lo que esperas? Te metes con la avispa, pues la avispa te va a picar. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero esto es lo que pensamos nosotros, lo que piensan ellos es mucho más diferente. No me quiero meter en este berenjenal. Ahora, en aquel tiempo Jerusalén había sido destruida, sus habitantes estaban apresados y muchos habían muerto. La ciudad estaba en ruinas, sus calles vacías y sus casas tumbadas. ¿Tú te imaginas esta imagen? Terrible. Una destrucción total sobre la majestuosa Jerusalén, como hemos cantado. Pero Dios anunció algo maravilloso a través del profeta Zacarías. Dijo lo siguiente en el capítulo 8. Así dice el Señor Todopoderoso: los ancianos y las ancianas
volverán a sentarse en las calles de Jerusalén. Cada uno con su bastón en su mano, debido a su avanzada edad. Gloria a Dios. Los ancianos. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, dice el Señor. A mí también me parecerá imposible, afirma el Todopoderoso. Aleluya. Qué bonito este pasaje, hermano, me encanta. De verdad, ¿sabéis que esta es una profecía de doble cumplimiento? Se cumplió y se volverá a cumplir. El pueblo había sido destruido y fue causa de su propio pecado. Pero después de esa gran destrucción, Dios anunció que a pesar de cómo veían Jerusalén, Jerusalén sería reconstruida. El remanente de los que habían quedado pensaban que jamás podrían levantarse, pero Dios le dijo, ¿acaso a mí me parece imposible? ¿Acaso a mí me parece imposible? Puede ser, querido hermano y hermana, te digo como antes, que estés sufriendo a causa de tu pecado una circunstancia difícil. No te estoy diciendo a causa de tu pecado, porque el pecado trae consecuencias sobre nuestras vidas. Dios perdona el pecado, no se te olvide, pero las consecuencias a veces nos siguen. Puede ser que lo estés pasando, ¿por qué no? O por alguien que pecó contra ti. Podrás creer que tu situación es imposible de remediar, pero no es así. Dios es capaz de restaurar tu vida, es capaz de restaurar tu hogar, es capaz de restaurar tu familia, es capaz de restaurar tu entorno. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Para Él no hay nada imposible. No se puede tirar la toalla, no se puede... yo recuerdo una vez que a un viejecito, a ver si lo digo, lo cuento bien porque se me va muchas veces de la mente, le preguntaron, ¿por qué vives durante tantos años con tu esposa? Llevaban ya 70 años de casados, y bien, qué bueno que os lleváis felices, le decían al viejito. Dice, porque hemos aprendido una cosa los del tiempo atrás, y es que las cosas que se estropean, las dificultades a las que nos enfrentamos, no se tiran, se vuelven a arreglar. Nosotros enseguida tiramos la toalla. Me llevo mal con este, lo tiramos. Hermanos, reconstruyamos, porque el poder de Dios obra para que nosotros podamos reconstruir aquello que es imposible. La tercera cosa, y esta es majestuosa, Dios muestra su poder en nuestra salvación. Qué bueno que tú te has podido salvar a sí mismo, ¿verdad? Hombre, no, yo era tan bueno que el Señor me tuvo que amar. Pero muchos se lo creen. En cierto momento Jesús les dijo a los discípulos que era muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil sería para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. No voy a explicar a lo del ojo de la aguja porque creo que algunos lo sabéis, pero no me voy a detener en esto. Y esto, hermano, les dejó sorprendidos a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos creían que los ricos eran más favorecidos por Dios porque eran ricos. Y esta es la idea de muchos. Contra más tienes, Dios más te bendice, y el que no tiene, pobrecito de él, desgraciado, no tiene fe. Esto es lo que dicen muchos. No, los discípulos se les cruzaron los cables, como siempre. Pensaba que su riqueza mostraban que habían agradado a Dios. Y a Jesús le hicieron la pregunta, entonces, ¿quién se podrá salvar? Porque si los ricos, que están favorecidos por Dios, les es difícil salvarse, ¿quién se podrá salvar? Y Jesús le respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. En realidad, nadie puede salvarse a sí mismo. Es imposible, hermano. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú, si te caes al agua, por mucho que te agarres de la pechera y te quieras subir, no te vas a salvar. Te tiene que salvar a alguien poderoso, alguien que pueda tener la posibilidad de salvarte.
Aparte de Dios, la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero nada es imposible para Dios. Él sí nos puede salvar. Él hizo lo que nosotros no podíamos cuando envió a su Hijo a este mundo para tomar nuestro pecado en su cuerpo inocente. En la cruz, Él se hizo culpable de todas las cosas, escúchame bien, todas las cosas más horribles que nosotros hemos cometido y podamos seguir cometiendo. Él hizo por la fe en Él que pudiéramos ser declarados inocentes. No lo podíamos hacer, pero Dios sí lo podía hacer. Cuando hablamos del poder de Dios, a veces escuchamos esta pregunta: si Dios todo lo puede, ¿puede Dios arrepentirse de la salvación ofrecida al ser humano? La respuesta es simplemente: Dios nunca se va a proponer hacer algo en contra de su propia naturaleza. Si Él es poderoso, Él lo puede hacer y jamás hará algo diferente. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 6. Por eso, como Dios quería demostrar plenamente a los herederos de la promesa que su decisión era inmutable, la garantizó con un juramento, para que por dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un poderoso consuelo, los que hemos buscado refugio y nos hemos aferrado a la esperanza que se nos ha ofrecido. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vivimos en esperanza, vivimos en el poderoso consuelo, pero vivimos en la esperanza. El otro día leí una cosa que me gustó y lo he querido poner para ilustración en este mensaje. Es el experimento de las ratas. ¿Habéis oído hablar del experimento de las ratas, Raúl? Tú que te gusta mucho el tema de un experimento muy interesante. Este experimento se llevó a cabo por un tal, en el año 1950, por el psicólogo famoso, Kurt Richter, le conocéis, ¿verdad? Vale. En la Universidad de Hopkins, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América. Y realizó un experimento inquietante. ¿Sabéis lo que hizo? Bueno, y es curioso porque décadas después este experimento es citado como que habla de la fuerza de la esperanza. Tomó un grupo de ratas y las colocó dentro de grandes recipientes de vidrio llenos de agua. Las paredes eran lisas, demasiado altas para trepar y sin ningún lugar donde apoyarse las ratas. Las ratas solo podían hacer una cosa: nadar, nadar y nadar. Los investigadores observaron cuánto tiempo resistían antes de rendirse por el agotamiento. El resultado fue sorprendente. El promedio dejaban de luchar después de 15 minutos. Se ahogaban. En 15 minutos de lucha, luego simplemente lo que hacía era rendirse. Pero entonces este psicólogo decidió hacer algo diferente. En un segundo experimento, justo antes de que las ratas se ahogaran, los investigadores las sacaban del agua, las secaban y las dejaban descansar unos minutos y después las volvían a meter en el agua. Ahora viene la parte increíble. ¿Cuánto tiempo crees que resistieron la segunda vez? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿5 minutos? No. Algunas nadaron hasta 60 horas, sí, horas. Es decir, 240 veces más del tiempo del primer intento. ¿Qué cambió? No su fuerza, no su resistencia física, no el agua. Lo único que cambió fue una idea en su mente: la posibilidad de ser rescatadas. Si antes las habían rescatado, si las habían sacado del agua, las habían secado y las habían vuelto a meter, las ratas pensaron que alguien poderoso podía volver a hacerlo y aguantaron. Coge el ejemplo, hermano. ¿Lo has cogido? No hace falta que te diga nada, ¿verdad?
hay alguien todopoderoso, hermanos, que, escúchame bien, aunque tú no lo creas, está siempre pendiente de ti. Tú eres como una hormiga delante de Dios, menos que una hormiga, un átomo. No, es que es imposible definir lo grande de Dios. Pero aún así, Dios piensa en ti. Dios piensa en ti. Y no te vas a ahogar si tienes confianza en Él. Porque Él, a través de su Hijo Jesucristo, te ofreció la salvación de una vez y para siempre. Y esa salvación la puedes probar siempre que te acerques a Él. Queridos hermanos, alguien que se llama Dios, que es todopoderoso, está pendiente de nuestra vida. Y por último, Dios muestra su poder en medio de nuestro miedo y de nuestro temor. Los seres humanos estamos llenos de temores, algunos con una causa real, otros son la mayoría infundados. Muchas de las veces que tenemos temor de algo es que luego nos damos contra la pared y decimos, es que realmente, ¿por qué me he preocupado tanto? ¿Verdad que sí? Eso me lo dice mi mujer muchas veces a mí, por eso lo digo. ¿Estás preocupado? Yo soy la Marta afanada y turbada. Mi mujer es María. Y como dijo el otro día Juan, y ahí estamos en la lucha. Bueno, los seres humanos estamos llenos de esto, ¿verdad? Pero podemos saber que Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. La última anécdota. En el año 1891, la Casa Blanca fue alumbrada por primera vez con luz eléctrica. O sea, pusieron electricidad en todas las habitaciones, hasta el despacho Oval, donde se reúne ahora el amigo. Y fue un gran avance. Pero el presidente Benjamin Harrison, que no era como el de ahora, temía la nueva tecnología, de tal manera que la temía que no se atrevía a tocar ningún interruptor de la luz, ni él ni su mujer. Y tenía criados para que le encendieran y le apagaran las luces, porque tenía miedo a la sacudida eléctrica. Quizá también temamos el poder incontenible de Dios, ¿cómo no? Esto es bueno. Que tengamos temor de Dios en el sentido de que respetemos a Dios y consideremos que Dios está ahí siempre, hermanos. Que lo que tú piensas que haces en secreto, Dios te lo está viendo. Pero no tenemos que temerlo si vivimos en humildad, si vivimos en el amor de Dios, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, hemos leído al principio, y con esto voy concluyendo, hemos tenido al principio la lectura del Salmo 27, un salmo hermoso de David. Y David en este salmo llega a pronunciar en el primer versículo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Dice David. ¿Quién me puede hacer algo? ¿Quién puede ir contra mí? Y él lo define, los angustiadores, tal, él lo define. ¿De quién temeré? Hermanos, la vida está llena de situaciones que nos inquietan, nos asustan. Miedo a la enfermedad, miedo al desempleo, miedo al rechazo, miedo a las opiniones de los demás, que opinan siempre mejor que nosotros, claro. Si no tenemos cuidado, hermanos, el miedo, el temor, nos quita la paz, nos la quita, hermanos, y no tenemos paz, y Dios quiere que tengamos paz. David se enfrentó cara a cara con el miedo, al declarar estas verdades en el Salmo 27 con dos preguntas. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No temerá mi corazón, y yo estaré confiado, dice en el versículo 3. Luego recuerda cómo defenderse de los ataques del temor. En primer lugar habla de la oración del versículo 4, donde dice, una cosa he demandado al Señor. La oración, hermano. La oración, el contacto con Dios. La realidad de tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso. De abrir tu corazón, tu alma, tu mente, tus sentimientos. Y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Esta cosa he demandado al Señor. Con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de David? Nosotros queremos poder de Dios. El propósito era para contemplar la hermosura del Señor. Aleluya. En el versículo 4. Para contemplar la hermosura del Señor. Como decía Santa Teresa, no me tienes que querer porque te quiera,
Pues lo mismo que te quiero, te quisiera. Y en fin, bueno, no ha sido todo el poema. Podéis leerlo. Algunos se lo atribuyen a San Juan de la Cruz. La tercera cosa, con la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué nos puede infundir más confianza que no sea la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tener tu confianza en Dios si no lees y meditas y estudias la palabra de Dios? Imposible. Te vas a convertir en un fanático, en un místico. Si solo oras y no lees la palabra, eres un místico. Porque entonces vas a creer que Dios siempre está alrededor de ti. Mirando aquí, no, cuidado. Tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere. Te tiene que dar los parámetros para seguir en tu vida. Hace poco se nos rompió el televisor, vino otro. Bueno, menos mal que yo tengo a mi nieto, que es el águila de la familia, y todas las cosas tecnológicas no las resuelve. Pero, madre mía de mi vida, una cosa nueva que tienes en la casa, tienes que coger el este que te dan y cogido gordo. ¿Cómo voy a estudiar eso? Para poder dar un botón y poder hacer... Hermano, este es el formulario de Dios para nuestra vida. Para meditar en su templo, dice David, para meditar en su templo, en el versículo 4, con la protección de Dios, dice, me esconderé en el día del mal. Me esconderé en el día del mal. Porque, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando nos vienen circunstancias difíciles, lo único que puedes hacer es retirarte y esconderte bajo las alas del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi esperanza, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y con adoración, dice, cantaré y entonaré alabanza. Y con descanso, dice el versículo 14, espera en el Señor. Espera en el Señor. Y por último, con determinación. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. El versículo 14. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Queridos hermanos, como he dicho antes, yo no estoy en esta mañana para infundirte miedo, pero no sabemos las circunstancias tan extremas que nos tiene deparadas el Señor en este mundo y en estos tiempos que estamos viviendo. Ojalá Dios quiera que venga la cordura a los hombres insensatos, pero eso es una cosa que solamente Dios puede cambiarla. La insensatez de los hombres puede hacer capaz que mientras unos viven bien, otros vivan en desgracia. Mientras unos fabrican bombas y balas, otros estén muriendo y enriqueciéndose con ellas, otros estén muriendo desgraciadamente. El otro día se nos estremecía el corazón cuando veíamos que un lugar habitado por niñas, un colegio, sea de quien sea, piense como piense, a mí qué me importa, musulmán, quien sea, fue destruido y murieron esas criaturas. El otro día veíamos también en la televisión cómo celebran el Ramadán en Irán. La gente como nosotros, personas como nosotros, que van a comprar sus cositas, sus arreglos para sus casas, como tú y yo hacemos cuando en Navidad. Hermanos, ¿qué culpa tiene esa gente de que tenga unos líderes que son unos insensatos? ¿Qué culpa tienen? Pues esos son los que pagan las consecuencias. Hermanos, esto no sabemos cuándo puede llegar. Ojalá Dios quiera que esto se pare. Pero lo que sí te voy a decir una cosa, es que si estamos aquí en esta mañana, queridos hermanos, si estamos aquí en esta mañana, es porque creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios todopoderoso. Y nunca te haga abandonar esa creencia en Dios, pase lo que pase, sea lo que sea. Porque tenemos que estar seguros que si al igual que David tenemos en mente estos principios que él tuvo al aferrarse en el temor al mismo Dios que estuvo con David y le ayudó, ese Dios también estará con nosotros. En tus pruebas, ora con fe, intenta descansar en Él confiando y en ese poder que te respalda. ¿Habrá algo difícil o imposible para mí? Dice el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil, Señor? Para ti no hay nada difícil. No hay nada imposible. Perdona nuestra insensatez, Señor. Perdona a los que están haciendo las cosas que pueden traer mal a este mundo. Nos acercamos a la cruz y decimos como Jesús, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen.
Ayúdanos a nosotros a tener confianza en ti, Dios mío, a prevalecer en la fe, Dios mío, a guardarnos, Señor, de todas aquellas cosas que nos hacen daño y que nos quitan la paz de nuestra vida, Señor, esa paz que solamente puede venir de ti, que tú nos das, Señor, porque hemos tenido confianza en ti, porque tú eres todopoderoso. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendice a mis hermanos en esta mañana y guarda tú a cada uno en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén.